Buenos días a todos. Ya tengo acá a las 9 de la mañana en Centroamérica, las 11 en República Dominicana. Entonces, bueno, vamos a darle inicio al taller. Antes de darle la palabra a Lisette, quien será la presentadora en la mañana, quiero nada más bueno, presentárselas. Lisette Santana es una funcionaria del Banco Central de la República Dominicana. Ella, bueno, es economista por formación, es licenciada de la Pontificia Universidad Católica Madre y Maestra, donde se graduó con honores, cum laude en 2006. Y tiene una maestría en matemática pura del Instituto Tecnológico de Santo Domingo y además tiene un Master of Science en Economía de la Universidad de Warwick en Inglaterra, donde también se graduó con honores en 2016. Actualmente es la jefa de División de Investigación Económica del Departamento de Programación Monetaria y Estudios Económicos allá en el Banco Central de la República Dominicana. Y entre sus áreas de interés está la modelación macroeconómica, la teoría monetaria, la matemática aplicada y el análisis basado en aprendizaje computacional, que es casualmente la materia de este taller. Además, tiene experiencia docente en el INTEC desde el 2017, donde ha sido profesora tanto en cursos de grado como en la maestría, y además ha sido asesora en tesis de grado. Además, ha sido galardonada en 2 ocasiones con el Premio de Economía de la Biblioteca Juan Pablo Duarte del Banco Central de la República Dominicana, porque sus proyectos, bueno, han sido seleccionados para ser materializados, dado su carácter innovador y potencial en el campo de las ciencias económicas y aprendizaje computacional. Y, bueno, ha realizado numerosas publicaciones y participado en numerosos simposios, tanto a nivel nacional como internacional, y es miembro de carrera nacional de investigadores allá en la República Dominicana. Entonces, bueno, sin más, le quiero dar la palabra a Lisette para que nos comparta su presentación y podamos ya empezar el curso. Buenos días, Randall. Buenos días a todos. Bueno, un placer para mí estar acá, un placer tener la oportunidad de presentarles a ustedes, vamos a decir, aunque sea de manera breve, todas estas técnicas con las que hemos ido trabajando en el Banco Central de la República Dominicana. Bueno, gracias por la presentación, Randall, también. Bueno, voy a empezar compartiendo la presentación que preparé para ustedes. De hecho, está en el Google Classroom. Yo hice algunos cambios de último minuto, muy pequeños, pero al final era para que se entendiera mejor uno de los tópicos que íbamos a tratar. Acá el tema que hemos escogido para esta primera lectura es Big Data y aprendizaje computacional, un binomio con potencial indiscutible en la banca central. Entonces, vamos a empezar. Vamos a decir que la estructura básica de la presentación viene de la manera siguiente. En primer lugar, vamos a decir lo que parece lógico o lo que resulta lógico es hablar un poco sobre el tópico de Big Data, que es cómo se aplica en la banca central, cuáles son las principales plataformas de información que se están utilizando actualmente para compilar este tipo de datos. Una vez que veamos esto, vamos a revisar algunos de los conceptos más relevantes concernientes al tema de aprendizaje computacional, que es el aprendizaje supervisado y no supervisado, cómo se comparan estas técnicas con los métodos tradicionales que estamos acostumbrados a estudiar. Luego trabajaremos un poco con algunos algoritmos básicos para el proceso de identificación, clasificación y agrupamiento de variables, con el dilema de la causalidad, la correlación, causalidad, correlación y confusión. Y finalmente, un breve vistazo a los debates, éticos y al tema de Big Data. Bien, entonces, iniciamos señalando acá. Bien, el término Big Data hace referencia a grandes conjuntos de datos, cualitativos y no cualitativos, estructurados y no estructurados, y que no pueden ser procesados empleando técnicas tradicionales de análisis. Generalmente, nosotros vemos estas Bs
de Big Data, concernientes a Big Data, cada vez las van ampliando. Puede ser que en algunos textos ustedes se encuentren con 4, con 5, con 8, pero básicamente tenemos que estos conjuntos se caracterizan por su valor, su volumen, veracidad, variedad y velocidad de producción. Entonces, este statement a mí la verdad me gusta mucho porque tiene como esa, vamos a decir, nos permite como visualizar la cantidad de información que se está generando diariamente. Aquí dice que se estima que la humanidad produce aproximadamente 2.5 exabytes de información, de los cuales el 90% se ha generado en los últimos 2 años. ¿Qué pasa? Esta gran cantidad de información, o sea, y el acceso oportuno a los mismos, ha detonado esta revolución económica, haciendo plausible, entre otras cosas, la búsqueda de respuestas a diferentes temas de investigación, vamos a decir, el uso de un marco analítico o la disposición de un marco analítico más amplio para los procesos de toma de decisiones, la evaluación de la incertidumbre y del balance de riesgo de las principales variables macroeconómicas y financieras. Bien, entonces les comentaba que tengo estas B de Big Data, que generalmente, no, perdón, ya estábamos acá. Bien, se estima que diariamente la humanidad produce aproximadamente 2.5 exabytes de información, de los cuales el 90% se ha generado en los últimos 2 años. Esta cantidad ingente de datos y el acceso oportuno a los mismos ha detonado ciertamente esta revolución en la teoría económica, porque, bueno, la información se ha convertido en el commodity más valioso. Por ejemplo, bajo la coyuntura prevaleciente, donde todos los datos disponibles representan de alguna forma u otra algún valor agregado, vamos a decir, desde la información de movilidad que produce la plataforma Google hasta la data geoespacial capturada por satélites de la NASA, del NOAA. Entonces, por ejemplo, algo con lo que ustedes probablemente estén familiarizados es que el proceso de vacunación en muchos países ciertamente ha apelado a este tipo de técnicas para, vamos a decir, la organización logística, y se han visto considerablemente favorecidos por este tipo de información granular. De esta manera, estos conjuntos van haciendo plausible, entre otras cosas, la búsqueda de respuestas a distintos temas de investigación, vienen ampliando el marco analítico para los procesos de toma de decisiones, evaluación de la incertidumbre y el balance de riesgos, que cada vez se pondera como uno de los elementos más importantes en los procesos de toma de decisiones, tanto para el caso de variables macroeconómicas como financieras. Entonces, la medición eficiente y la generación de pronósticos concernientes a la trayectoria esperada de las principales variables macroeconómicas a nivel de distintos horizontes temporales representan, vamos a decir, uno de los principales pilares de los procesos de toma de decisiones desde la óptica de los bancos centrales y de los distintos agentes económicos. Las técnicas, voy a pasar brevemente un poco la literatura para que ustedes se pongan en contexto. Las técnicas documentadas en la literatura empírica para proyectar la trayectoria futura de la actividad económica son diversas, así como también los métodos que se están utilizando para evaluar la coyuntura prevaleciente y también para construir indicadores adelantados que nos permitan extraer señales sobre el posible comportamiento de esas variables. Cuando yo hablo de señales, no solamente me refiero a los valores puntuales que yo esperaría, sino también a posibles puntos de giros en las series macroeconómicas y financieras. Entonces, desde la óptica de los bancos centrales, por ejemplo, el caso del Banco de Inglaterra, la Fed, el European Central Bank, el Banco de Nueva Zelanda, que ya vienen incorporando hace un tiempo este tipo de herramientas, la trascendencia del fenómeno Big Data
aunada a las técnicas de aprendizaje computacional para su tratamiento, se hace cada vez más evidente, considerando no solamente el incremento en el acervo de la información dados estos nuevos conjuntos, sino también las bondades que ofrecen estas herramientas en materia de modelación macroeconómica y que a la vez presentan un enfoque novedoso para analizar el sistema económico. Estas herramientas para analizar distintos cuadrantes de la economía parten de un amplio espectro de información que abarca desde datos nanoeconómicos, estos son datos que capturan los patrones de comportamiento de los agentes económicos. Este fue un término acuñado por primera vez por Kenneth Arrow para hacer referencia a este tipo de información, hasta estadísticas de carácter geoespacial, como les había señalado, procedentes de entidades internacionales como la NASA y el NOAA, las cuales se encuentran disponibles en tiempo real, en alta frecuencia y sin rezagos. Entonces, visto de manera aislada, el interés por este tema de Big Data puede ser considerado como un fenómeno coyuntural. Yo sé que muchas personas han ido incursionando en el campo de este análisis. Puede ser considerado, vamos a decir, como que un boom coyuntural en respuesta a a una crisis financiera o, por ejemplo, al problema de la crisis del COVID. Sin embargo, visto desde otra manera, viene reflejando una estructura más sólida que, vamos a decir, pone las bases para incrementar el volumen, la velocidad y la variedad de datos a menor costo. Desde el punto de vista de la demanda, también existe un creciente interés por parte de los agentes económicos en entender cómo este análisis de datos puede beneficiar su productividad y sus ingresos. Por ejemplo, estos trabajos, Obukwiri del 2015 y Santana 2020, documentan cómo la estructura de las micro, pequeñas y medianas empresas se beneficia de esta información con el propósito final de cada empresa, que viene siendo optimizar sus ingresos. Entonces, otros autores como Smith y Boesen analizan el comportamiento del consumo privado empleando información procedente de la plataforma Google Trends. Vamos a hablar un poco de eso a continuación. Básicamente, los autores construyen un indicador basado en factores extraídos de búsquedas vinculadas al consumo y encuentran resultados consistentes con indicadores, vamos a decir, de mayor impacto, como por ejemplo el indicador de sentimiento del consumidor de la Universidad de Michigan y el índice de confianza del consumidor del Conference Board. Las otras investigaciones pioneras en esta línea de trabajo son las de Varian y Choi. Varian, justamente el de los libros de micro, que trabaja para Google. Carrier Swallow en la B, para el caso de Chile, quienes que llevaron al surgimiento emplearon estas herramientas de Google Trends como insumos básicos para, vamos a decir, realizar proyecciones de distintas variables económicas. Otros trabajos se enfocan en variables como el desempleo, el consumo privado, los precios de viviendas, expectativas de inflación, turismo y también para la construcción de indicadores vinculados al sentimiento económico y a la confianza de los consumidores. Ahora bien, ¿cuáles son las principales plataformas de información que yo tengo a mi disposición? Bueno, en primer lugar, tenemos a Google Trends, que probablemente muchos de ustedes ya lo conocen. Yo les voy a presentar las plataformas y las voy a ir vinculando con cómo esas plataformas han ayudado al desarrollo de distintos ejes temáticos en el área de investigación económica del Banco Central de la República Dominicana. Bien, tenemos Google Trends, tenemos bancos de documentos como por ejemplo noticias en tiempo real que se extraen de distintos portales, las minutas o comunicados de políticas, discursos, comunicaciones oficiales, entre otros. Tenemos datos de carácter geoespacial procedentes de agencias como la NASA, el NOAA,
apps de movilidad que son sumamente importantes, la información consignada en las redes sociales, la información que se extrae a través de ejercicios de web scraping de distintos portales, el Billion Prize Project de MIT y, por ejemplo, y la plataforma de perfiles de empleo LinkedIn. Entonces, en el caso de nosotros, por ejemplo, para la evaluación de la dinámica económica, hemos venido complementando desde el año 2016-2017 el sistema de pronósticos del Banco Central con este tipo de información, ya sea concatenándola con data dura o, vamos a decir, utilizándola por sí sola. Y la verdad, los resultados que hemos obtenido son sumamente satisfactorios. Por ejemplo, para la evaluación de la dinámica económica en términos del Producto Interno Bruto y del índice mensual de actividad económica. Acá, por ejemplo, nosotros tenemos varios modelos, modelos con hasta 300, 400 variables, donde se conjuga información tanto de estas plataformas como información, como se le llama, data dura. El tema de la inflación y el pass-through, la política monetaria, política fiscal, economía del comportamiento, que vamos a decir viene siendo un eje que adopta cada vez más relevancia gracias a la información que se puede rastrear a través de redes sociales. Yo voy a subir luego una documentación sobre esto. El tema del mercado laboral, desarrollo económico, obviamente la modelística macroeconómica per se, y sistemas de pago. El tema de los sistemas de pago también va adoptando cada vez mayor preponderancia, dada vamos a decir, la frecuencia con que se produce esta información y la posibilidad de concatenarla con otra información, vamos a decir, de alta frecuencia. Entonces, acá tenemos en primer lugar el caso de la plataforma Google Trends. Bueno, Google Trends es una base de datos dinámica, vamos a decir en términos intertemporales, con vectores de búsqueda normalizados en una escala de 0 a 100, en función de la popularidad de búsqueda de determinado término. ¿Por qué esta información es tan valiosa? Bueno, yo les estoy diciendo que ustedes podrían tener en sus manos la información que maneja Google, dígase 3.8 millones de búsquedas promedio por minuto a nivel global. Yo tengo ahí datos desde el año 2004 con frecuencia mensual, semanal y diaria. Esos metadatos, que es como se le llama, están disponibles para todos los países con una desagregación geográfica tanto nacional como subnacional. O sea, si ustedes, por ejemplo, quieren buscar qué tanto se buscó el término COVID o vacúnate, todo esto les va a señalar en su propio país, por ejemplo, en cuál es la popularidad de búsqueda a nivel agregado, pero también les va a permitir visualizar cómo se buscó en distintas provincias, si está disponible la información. Entonces, ¿qué me permite esto? Bueno, si bien esta información no viene a sustituir las estadísticas tradicionales, yo puedo extraer señales y puntos de giros para proyectar series en base a la misma. ¿De acuerdo? Entonces, acá yo tengo un ejemplo bien sencillo, que es uno de los indicadores que, perdón, yo olvidé decir, si alguien tiene alguna pregunta puede ir haciéndola, no sé, en la medida de que le surjan las dudas. Yo soy muy abierta con eso, entonces no hay ningún problema en ese sentido. Este es uno de los indicadores que empleamos en la División de Investigación Económica del Banco de la República Dominicana. Es el indicador de reactivación económica basado en un trabajo de Goldman Sachs que realizó esta agencia. Y la idea es, como vamos a decir, ver cómo yo puedo construir
un indicador basado meramente en variables que proceden de búsquedas de Google Trends. Acá lo que se hace es lo siguiente. Tras el inicio de la pandemia, bueno, en nuestro país, cuando en República Dominicana se reportó el primer caso de COVID en marzo del 2020, acá se está tomando como escenario base ese periodo. Entonces, vamos a decir que antes de eso yo tenía un escenario donde la reactivación se posicionaba, donde la activación económica o la dinámica económica se posicionaba en un punto máximo, dígase el 10 en este caso. Este es un indicador normalizado entre 0 y 10, donde 0 representa el nivel mínimo de actividad y 10 representa el nivel máximo de actividad. ¿Cómo se realiza? Bueno, yo hago un proceso de identificación de variables y lo que voy tratando de hacer es crear dos conjuntos. Un conjunto que vamos a llamar conjunto de variables de reactivación y otro conjunto que vamos a llamar variables de contracción. Como ustedes se fijarán acá, estos son algunos ejemplos de las variables que entran en cada uno de los conjuntos. Sin embargo, cada uno tiene aproximadamente bueno, en total se construye con unas 40 variables y se clasifican en cualquiera de los dos grupos. Y la idea es que el indicador se penalice por las variables de confinamiento. Por ejemplo, acá ustedes pueden observar que en reactivación entran variables como PayPal, el uso de la aplicación Zoom, transporte, Uber Eats, e-commerce, compras online, construcción. Pagos en puntos de venta es información de sistema de pagos, o sea, estamos combinando un poco data dura con data de Google Trends. Y la verdad que los resultados son satisfactorios en el sentido de que yo puedo generar este indicador de manera diaria. Por ejemplo, acá está desde marzo hasta noviembre, me parece, o sea, con frecuencia diaria, cada uno de los puntos. Entonces, básicamente lo que quería era como que vieran la utilidad de ese tipo de variables para generar indicadores que pueden tener gran utilidad siendo aún simples, sin utilizar nada, ningún modelo o algoritmo esotérico. De todos modos, con Juan más tarde ustedes van a ver un poco más de esto. Bien, acá tenemos otros ejemplos, por ejemplo, perdón, valga la redundancia, los indicadores de sentimiento del consumidor que nosotros generamos en el área de investigación, tanto para el caso de Estados Unidos a nivel global y para la República Dominicana. La verdad, la gran utilidad de estos indicadores viene siendo que nos permiten adelantar patrones de consumo y sentimientos de los agentes económicos. En este caso, tenemos este acervo de indicadores para distintos países. En el caso de Estados Unidos, cabe destacar que el indicador construido mantiene una correlación de un 73% con el indicador de sentimiento de la Universidad de Michigan, y en el caso de la República Dominicana se tiene una correlación de un 65%, de aproximadamente de un 65% con el índice de mensual de actividad económica. Entonces tenemos acá otras plataformas de información, el famoso rastreo de hashtags o hash tracking en las redes sociales como Instagram, Twitter. Acá yo no me quise meter mucho en Facebook por algo que les explicaré luego y que probablemente ya ustedes hayan escuchado, y es el tema de Cambridge Analytics, que Facebook ha puesto ya ciertas restricciones después de eso. Entonces no es tan fácil llevar a cabo ese rastreo de hashtags a nivel de esa red. Entonces, acá, por ejemplo, se volvió muy famoso el hashtag Quédate en casa. Y la verdad que en muchos trabajos de la literatura más reciente, tanto esta información como la información de Google Trends se empleó para hacer proyecciones sobre
la posible cantidad de personas contagiadas en un periodo de 15 días. Entonces, como les decía, acá básicamente yo lo que busco es identificar patrones, tendencias, preferencias de los agentes económicos y obviamente hacer análisis de sentimiento. Esto viene siendo muy útil desde el punto de vista también de las empresas cuando quieren realizar este tipo de análisis y obviamente desde el punto de vista de nosotros como técnicos de bancos centrales, que esta información se puede concatenar con la actividad de consumo y también con el PIB, vamos a decir, en última instancia. Acá también tenemos otros ejemplos de plataformas de información. Tengo este word cloud o nube de palabras de los comunicados de política monetaria del Banco Central de la República Dominicana. Esto es de un trabajo que hice con mis compañeros que hicimos, Juan Quiñones, Joan Rosa y yo. Básicamente la idea acá fue, que lo vamos a ver de manera más detallada en otro módulo, pero la idea viene siendo extraer información de esos comunicados y tratar de utilizarla para hacer inferencias sobre la gestión de la política monetaria, cómo ha sido, cómo se ha alineado con, o sea, lo que se transmite en estas comunicaciones con lo que realmente están haciendo las autoridades monetarias. Vamos a decir, un tema como de credibilidad del Banco Central. Entonces, tenemos también el tema de web scraping de precios. Por ejemplo, acá un trabajo que nosotros hemos estado llevando a cabo, bueno, más bien acá Juan lleva vamos a decir, la voz cantante en ese sentido, es el web scraping de precios diarios de distintos supermercados a nivel nacional y desagregado a nivel subnacional. La idea es que desde agosto del año pasado, nosotros estamos creando esta serie de precios diarios con el propósito de ver cómo la podemos explotar para máximo beneficio. Y la verdad que se nos han ocurrido ya muchas ideas una vez que tenemos una serie más o menos decente con cierto intervalo temporal. Bien, entonces acá tenemos otras plataformas de información que resultan bastante útiles para evaluar la dinámica económica a nivel subnacional, temas como el cambio climático, el desarrollo económico. Estos son todos datos geoespaciales que me permiten responder un amplio espectro de preguntas de investigación que van desde la información concerniente a la movilidad, por ejemplo, bajo la pandemia del COVID-19. No sé si alguno de ustedes tuvo la oportunidad de toparse con los reportes de Google de movilidad del COVID, hasta la estimación de la dinámica económica subnacional, que a su vez permite abordar cuestiones tales como el derramamiento del crecimiento o la generación de mapas de pobreza, principalmente útiles en países que carecen de este tipo de métricas. Por ejemplo, acá en el panel derecho, si ustedes pueden ver, esta imagen satelital, se llaman imágenes satelitales de alta resolución, me permite visualizar aspectos tales como el nivel de hacinamiento, el uso de la tierra, también el tema de las emisiones de NO2 que se utilizan como proxies de la actividad de manufactura y el transporte, otros trabajos que se han desarrollado utilizando este tipo de información es el estudio de conflictos políticos. El Banco Mundial tiene también varios trabajos publicados con la generación de mapas de pobrezas basados en este tipo de imágenes. Bien.